Dentro de ti hay un dolor que no te pertenece, una tristeza sin causa, un miedo sordo que no nace de ningún recuerdo. Lo sientes en tu cuerpo, en tus reacciones, en tus silencios, y sobre todo en esos momentos en los que, a pesar de ti mismo, repites aquello que prometiste no volver a reproducir. Carl Jung decía que lo que no hacemos consciente regresa a nuestra vida en forma de destino. Y a veces ese destino tiene el rostro de tu madre, no la que ves hoy, sino la que fue antes de ti, antes de convertirse en mamá, antes de ponerse la máscara de la fuerza o la del sacrificio. Esa mujer herida, olvidada, a veces quebrada, la llevas contigo sin saberlo, y ahí comienza el ciclo. Porque un niño no solo recibe gestos de amor, también absorbe los silencios, las tensiones, los miedos, hereda lo invisible. Y tú, quizás, vives con lo que tu madre nunca pudo expresar. Sientes lo que ella nunca supo nombrar. Luchas contra fantasmas que ella nunca tuvo derecho a enfrentar. Así es como el dolor se transmite, no porque se quiera, sino porque no aprendió a hacerlo de otra forma. Y tú creces con un doble peso, el tuyo y el suyo. Cargas con su vergüenza, preparas sus errores, proteges su imagen. Haces todo para que no se desmorone, incluso cuando eres tú quien tiembla. Y un día, te das cuenta de que has perdido partes de ti mismo en el papel de salvador. Pero nunca es demasiado tarde. Sanar el dolor de tu madre no significa salvar. Significa dejar de cargar con ese peso como si fuera tu misión. Jung habría dicho que cada generación está llamada a ver lo que la anterior tuvo que enterrar para sobrevivir. Y si miras con valentía, romperás el ciclo. No lo harás solo por ti. Lo harás por las que vendrán después de ti, para no transmitir lo que no elegiste recibir. Así que si sientes en ti una fatiga antigua, una tristeza sin nombre, quédate conmigo. Este viaje es tuyo y comienza donde tu madre tuvo que detenerse. El dolor de una madre no siempre se expresa con palabras, sino muchas veces con lo que guarda en silencio, con un suspiro en lugar de un grito, con una mirada ausente en lugar de una presencia, con una tensión en sus gestos, un temblor en su voz, una sutil pérdida de su propia verdad. Y tú, niño sensible, lo has percibido. Has sentido que algo no estaba bien, aunque nadie lo haya nombrado. Carl Jung decía que el niño, para sobrevivir, desarrolla una conciencia que supera a la del adulto, se convierte en un receptor de lo invisible, intuye lo que no se dice, interpreta los silencios, se adapta al estado emocional de su madre, y a veces ese niño eres tú que has sentido sin entender. Tú que te has adaptado sin preguntar. Tú que has aprendido a estar tranquilo para no molestar, fuerte para no pesar, sabio para no decepcionar. Pero al hacer eso, has reprimido algo dentro de ti, una espontaneidad, una ligereza, una libertad. Has empezado a cargar un peso que no te correspondía. No era amor, era una lealtad invisible, un pacto inconsciente. Estoy bien para que tú no te derrumbes. Y quizás ese pacto te acompaña hasta hoy. En tus relaciones te sientes responsable de todo. En tu vida no te atreves a brillar por miedo a eclipsar a otro. En tu cuerpo sientes cargas que no tienen justificación. Pero la verdad es que aún vives a la sombra de su herida. Continúas una historia que no es la tuya. Jung explicaba que aquello que no integramos se convierte en una fuerza autónoma en nuestro inconsciente. Y esa fuerza, si no se ilumina, gobierna nuestra vida en secreto. Así que, sí hay en ti una tristeza sin nombre, pero no es una debilidad, es una huella, una marca, una llamada a mirar más allá de las apariencias. Para entender lo que te ha formado a pesar de ti, sanar eso no significa culpar. Sanar eso es comprender con dulzura, con madurez, con honestidad. Y hoy, quizás por primera vez, puedes empezar a liberarte sin traicionar el amor que sientes por ella, porque amar no es cargar. Amar es ver con claridad, pero elegir de otra manera. Y tú sigues sintiendo esa vieja lealtad, ese peso que nunca fue realmente tuyo, pero que de todas formas asumiste. Escríbelo, porque nombrarlo ya es un paso para liberarlo. El cuerpo recuerda. Incluso cuando la mente olvida, incluso cuando las palabras nunca se han pronunciado, incluso
cuando sonríes como si nada. El cuerpo femenino es un santuario, un espacio sagrado donde a menudo se depositan en silencio las heridas no vividas, las emociones prohibidas, los legados no digeridos. Jung decía que lo que no se vive de forma consciente se arraiga en el inconsciente, y el cuerpo se convierte en el lenguaje de esa profundidad. No sabes por qué estás cansada sin motivo. ¿Por qué sientes una presión en el pecho cuando estás sola? ¿Por qué reaccionas desproporcionadamente ante ciertas situaciones? ¿Por qué te cuesta poner límites o decir que no? Pero si observas con más atención, notarás que estas reacciones no siempre provienen de ti, vienen de un sistema más amplio. Vienen de un vínculo invisible entre tú y tu linaje. ¿Cuántas mujeres, antes que tú, se han visto obligadas a callar, a soportar, a sacrificarse, a sonreír mientras su corazón gritaba? Y tú llevas eso en tus células, no por elección, sino por transmisión. Esto es lo que Jung llamaba el complejo familiar. Una configuración energética en la que las heridas no resueltas se convierten en repeticiones inconscientes. Y a veces, este complejo se manifiesta a través de tu propio cuerpo. Dolores inexplicables, trastornos del ciclo, bloqueos en el abdomen, en la garganta, en el corazón. No está en tu cabeza, está en tu historia. Y esta historia quizás nunca haya sido contada, pero vive en ti. Así que te encuentras reviviendo ciertos patrones, atrayendo relaciones similares a las que conoció tu madre, sintiéndote culpable cuando deseas cuidarte, minimizando tus necesidades para no causar problemas. Pero si continúas así, transmitirás a su vez lo que no te pertenece, y eso no es lo que deseas. Sanar el dolor de tu madre es reconocer que tu cuerpo no es un campo de batalla, sino un templo que merece ser liberado de los silencios, de las cargas, de lo no dicho, de las expectativas imposibles. Y esto comienza ahora poniendo una mano en tu vientre, respirando en tu pecho, acogiendo lo que sientes, incluso si todavía no lo entiendes. El cuerpo es memoria, pero también puede convertirse en renacimiento. ¿Y tú? ¿Qué te dice tu cuerpo cuando dejas de interrumpirlo? Escúchalo, escríbelo. Porque ahí, en ese lenguaje silencioso, la sanación comienza a susurrar. Hay un momento, a veces sutil, a veces brusco, en el que te das cuenta de que no eres tu madre. Ya no sientes igual, ya no reaccionas de la misma manera. Rechazas, sin siquiera expresarlo, continuar ciertos patrones. Y eso incomoda, porque sin quererlo, te conviertes en quien rompe el ciclo. Jung decía que la individuación, el proceso por el que te conviertes plenamente en ti mismo, siempre comienza con una separación interna. No es un rechazo violento, sino un reconocimiento sutil. Lo que llevo ya no me pertenece. Ves a tu madre de otro modo, no solo como una figura de autoridad o protección, sino como una mujer, un alma, una herida, una superviviente. Y desde esta nueva mirada, te das cuenta de que su historia ya no puede ser la tuya. Ya no quieres sufrir en silencio, callar por lealtad, minimizar tu deseo de paz, de alegría, de ligereza. Pero este cambio, por liberador que sea, puede dar miedo. Porque decir, ya no quiero, vivir como ella, puede despertar una inmensa culpa. Como si afirmar tu libertad fuera una traición. Pero no es traición. Es honrar. Honrar al alinearte, no repitiéndola, sino trascendiéndola. Jung escribió que lo que sanamos en nosotros libera a las generaciones que vienen, pero también a las que nos precedieron. Así que sí, puedes llorar. Puedes sentir el miedo a ser diferente, la angustia de romper el equilibrio familiar, el vértigo de no ser la buena hija. Pero detrás de ese miedo hay una nueva fuerza, una fuerza que tu madre quizás nunca pudo encarnar y que tú llevas, sin aún saberlo. Sanar el dolor de tu madre también significa sanar el miedo que ella tenía a vivir para sí misma. Y al elegir tu verdad, abres una puerta para todas las que llegarán después. Dilo, aunque sea suavemente, aunque tu voz tiemble, no soy tu dolor, soy tu extensión, pero también soy tu liberación. ¿Y tú has sentido alguna vez ese momento de ruptura suave, ese en el que supiste, sin vuelta atrás, que tu vida comenzaría de otra manera? Nombrar ese momento le da fuerza
y quizá permite que otros también lo vivan. A menudo se habla de cortar el cordón, pero nadie nos enseña cómo cortar lo que nunca ha sido visible. No es un gesto, no es una ruptura, es una decisión interna, a menudo lenta, a menudo dolorosa. Ya no me definiré a través de su sufrimiento. Y esto puede desestabilizar todo el equilibrio familiar, porque desde siempre eras tú quien sentía en su lugar, quien tranquilizaba, quien absorbía, quien reparaba, y de repente ya no lo hace. Te niegas a escuchar sin perderte, te niegas a decir sí cuando tu cuerpo grita que no, te niegas a interpretar un papel que te vacía, y tu madre tal vez no lo entiende. Te dice que estás cambiando, que estás distante. Ella siente que algo se le escapa, y es verdad. Jung decía que las relaciones familiares son las más difíciles de transformar, porque están arraigadas en años de silencios y lealtades inconscientes. Pero no viniste al mundo para quedarte atrapada en un papel, viniste para convertirte, y asumir ese proceso a veces requiere alejarse simbólicamente. No para huir, sino para volver mejor, siendo finalmente tú. Eso es cortar, no es un rechazo, es un realineamiento. No cortas el amor, cortas el sufrimiento que se había infiltrado dentro. No le das la espalda a tu madre, le das la espalda a lo que te impedía ser completa en su presencia. Y cuando haces eso, algo mágico puede suceder. La relación cambia, se vuelve más simple, más verdadera, menos basada en el espera, más basada en el reconocimiento. Porque ya no eres la niña que espera ser vista, eres la mujer que se ve a sí misma y ve a su madre con compasión, pero sin confusión. Jung decía que la verdadera sanación no consiste en reparar todo, sino en hacer las paces con lo que nunca será. Y esa paz comienza cuando aceptas que el amor no necesita ser fusión para ser profundo. Entonces, dite a ti misma, puedo amar sin sacrificarme, puedo escuchar sin absorber, puedo estar cerca sin perderme. ¿Y tú, alguna vez has sentido esa tensión entre honrar a tu madre y tener que protegerte de ella? No es una vergüenza, es una etapa, y al atravesarla, le devuelves al amor su lugar natural, libre. Quizás pensabas que al alejarte, la perderías, pero a veces es precisamente al sanar que te conviertes en su sanación, no al salvarla ni al explicarle, sino simplemente al encarnar lo que ella nunca se atrevió a hacer. Jung decía que lo que transformamos en nosotros tiene el poder de actuar a nuestro alrededor, incluso sin palabras, y esto es aún más cierto en los lazos de sangre. Porque una madre en el fondo siente cuando su hija cambia, siente cuando su mirada ya no está herida, cuando sus gestos no provienen del deber, sino de una elección, cuando su voz ya no tiembla al pedir, sino que afirma suavemente lo que es. Algo entonces se suaviza. Quizás no lo diga. Quizás nunca encontrará las palabras, pero su sistema emocional lo percibe, y a veces ella también comienza a cambiar. No porque la hayas empujado, sino porque has dejado de repetir. Te has convertido en un espejo, no un espejo que refleja la herida, sino un espejo que muestra una voz alternativa posible. Y eso, incluso en el silencio, actúa como un llamado. Eso es la transmisión inversa. Cuando el hijo sana un dolor familiar, no a través del discurso, sino simplemente al encarnar una alternativa viva, tu paz se vuelve contagiosa, tu claridad desarma, tu sencillez conmueve, porque ya no juzgas, ya no buscas reparar, eres, y eso es suficiente. Y a veces, por primera vez, tu madre se atreve a decir lo que nunca se atrevió. Comienza a abrirse un poco, sonríe de otro modo, te mira como a una mujer, no solo como a su hija. Y ahí se abre un nuevo espacio, un vínculo que ya no se basa en la necesidad o la repetición, sino en el reconocimiento mutuo. Pero aunque exteriormente nada cambie, sabe que lo que haces en ti es inmenso. No solo estás sanando tu propia vida, estás reescribiendo la historia familiar, devolviendo al amor su lugar justo. ¿Y tú, alguna vez has visto a tu madre cambiar, aunque sea un poco, cuando empezaste a marcar límites? A elegirte a no responder como antes. Escríbelo, porque son en esos momentos discretos donde a veces suceden las mayores liberaciones. Cuando una mujer se convierte en madre, no solo da vida, también transmite un legado emocional, y ese legado, a menudo,
pasa desapercibido. Se desliza entre gestos tiernos, silencios y hábitos. Se manifiesta en las miradas, en las tensiones sutiles, en los miedos que surgen sin razón. Jung decía que la mayor responsabilidad de un padre no es ser perfecto, sino ser consciente de lo que transmite. Y eso comienza con una pregunta sencilla pero esencial. ¿Qué es lo que no quiero transmitir? No se trata de condenar el pasado, es un acto de amor hacia el futuro. Puede que hayas crecido en el silencio, el miedo, la inestabilidad. Puede que hayas recibido palabras nunca escuchadas, gestos nunca dados. Pero hoy puedes decidir. Decidir hablar donde antes había silencio, dar consuelo. Donde había tensión, validar donde reinaba la indiferencia. Y sobre todo, no imponer a tu hijo el peso de aquello que aún no has sanado. No es fácil, porque la fatiga vuelve, porque los automatismos te atrapan, porque tu propia niña interior a veces todavía grita. Pero cada vez que te detienes, cada vez que respiras antes de reaccionar, cada vez que eliges la ternura en lugar de repetir patrones, sanas algo antiguo, algo profundo, algo que tu madre, tu abuela y muchas otras, antes que ellas, no tuvieron la suerte de transformar. Te conviertes en una madre consciente, no en una madre perfecta, una madre que siente, que observa, que se atreve a hacer las cosas de forma diferente. Y tu hijo, aunque no lo sepa, lo percibe. Siente que algo es distinto, que el amor que recibe es libre, que no tiene que ganarse su lugar, que no es el receptáculo de una historia ajena. Jung escribió que, cuando sanamos nuestro vínculo con nuestros padres, también liberamos a nuestros hijos de la obligación de reparar. ¿Y tú, alguna vez has sentido ese miedo a repetir o ese vértigo de querer hacerlo todo de manera distinta sin saber cómo? Porque tu camino, aunque imperfecto, ya es una luz para las generaciones futuras. Hay un tipo de amor que ya no busca aprobación, que ya no intenta reparar, que ya no mendiga una mirada. Es el amor que nace después del tránsito, tras las tormentas, después de los silencios, las rupturas, las confusiones. Es el amor adulto, aquel que ya no se sostiene en la espera, sino en el reconocimiento, el que no niega nada, sino que elige mirar con otros ojos. Jung decía que el verdadero perdón no es un olvido, sino una liberación interna de lo que aún nos ata al sufrimiento. Y a veces, ese perdón no se expresa con palabras. Ocurre a través de un gesto sencillo, una mirada serena, un suspiro que libera, una mano sobre el corazón. Comprendes entonces que tu madre no era solo lo que viviste de ella. Ella también era el fruto de sus propias heridas, la prolongación de un pasado que no eligió, la superviviente de una época, una cultura, un silencio. Y tú no estás ahí para excusarla. Estás ahí para verla, para reconocerla en su complejidad, en su fortaleza, en sus límites, en lo que supo y en lo que nunca pudo. Y en ese reconocimiento, algo en ti se relaja. Ya no deseas que ella cambie. Ya no esperas que te ame como se supone debe hacerlo. Ya no esperas nada, porque has aprendido a darte a ti misma lo que ella nunca pudo transmitir. Y ahí, paradójicamente, el amor vuelve a fluir más libre, más sincero, ya no entre dos heridas, sino entre dos almas que finalmente se han visto. Jung escribía que la conciencia hace posible lo que el inconsciente repetía sin cesar, y tú, al mirar a tu madre con ojos nuevos, rompes la cadena. Estás dispuesta a alinearte con un nuevo final, o tal vez con un nuevo comienzo. ¿Y tú, alguna vez has sentido ese momento en el que ya no necesitabas ser comprendida, porque finalmente te habías comprendido a ti misma? Si es así, escríbelo. Y si no, deja que esta pregunta resuene, porque la respuesta quizá esté surgiendo suavemente en tu corazón. No has pedido nada, solo querías amar, vivir en paz, ser feliz. Pero desde siempre, algo en ti te hace diferente. Sientes con intensidad. Comprendes sin que te lo expliquen. Ves lo que otros evitan. Y a veces cargas con eso como una maldición. Te preguntas, ¿por qué es tan pesado? ¿Por qué no puedes también vivir sin hacer preguntas? Pero si miras con los ojos del alma, verás que no estás siendo castigada. Estás siendo iniciada. Carl Jung hablaba de esos seres que de generación en generación reciben una misión inconsciente, la de transformar, iluminar, romper con la repetición.
Son las chicas medicina, aquellas que sanan al sanar primero su propio corazón. No es un papel elegido, es un llamado. Y a veces te lleva al agotamiento, a la incomprensión, a la soledad, pero en lo más profundo de ti lo sabes. Si este peso te ha sido confiado, es porque eres capaz de atravesarlo. Y no tienes que cargar con todo, no tienes que repararlo todo. Pero puedes a tu ritmo hacer lo que nadie antes que tú había podido hacer. Observar, nombrar, sentir, transformar. No necesitas reconocimiento ni un título. Das un paso adelante cada vez que eliges la conciencia en lugar de la repetición, el amor en vez del miedo, la alineación en lugar del silencio. Y lo que haces, incluso en silencio, incluso entre lágrimas, libera. Jung decía que los sanadores no son quienes han sido salvados, sino quienes han sabido convertir sus heridas en un camino hacia la luz. ¿Y tú alguna vez has sentido, a pesar de todo, que eres la que ve más lejos, la que siente lo que otros reprimen? No es casualidad, es una señal. Quizás sin saberlo, eres la primera mujer libre en alinearse, y esa libertad, aunque frágil, es un acto sagrado. No elegiste el dolor de tu linaje, pero sí puedes elegir qué hacer con él. Puedes permanecer en el silencio, en la repetición fiel a las heridas, o puedes transformar, no para borrar el pasado, sino para honrarlo de otra manera. Porque no hay fuerza más grande que la de una mujer que decide no transmitir lo que nunca debió recibir. Sanar el dolor de tu madre no es reescribir su historia. Es escribir la tuya con palabras verdaderas, con gestos suaves, con decisiones conscientes. Y cada vez que lloras, cada vez que dudas, cada vez que caes y luego te levantas, das a tu árbol genealógico una nueva raíz, más libre, más viva. Jung afirmaba que lo que hacemos con el alma sana, lo que las generaciones anteriores vivieron con el cuerpo. Así que respira, pon una mano en tu corazón y repite suavemente: me libero, y al liberarme, libero a las que vinieron antes que yo y a las que vendrán después. No estás sola y nunca lo has estado. Si este mensaje te ha tocado, aunque sea en silencio, deja aquí una palabra, una emoción, un recuerdo, una conciencia. Y si sientes que este camino es el tuyo, suscríbete a este canal, no para ver vídeos más, sino para caminar con otras mujeres que, como tú, han elegido vivir de otra manera. Aquí estás en casa.